Mira, mientras el gobierno no esté dispuesto a rectificar el fondo de las políticas, yo creo que nosotros estamos condenados a vivir la inflación y la escasez que ya estamos viviendo. Es muy bien que el gobierno intente rectificar el sistema de control de divisas, pero todavía no le dice al país cuál va a ser la fuerza o el músculo con el que va a mantener esas políticas. Y hay un tema de magnitudes. Son 465.000 empresas, la mayor porción pequeñas y medianas, que necesitan saber con claridad cuál es el mecanismo y cuáles son las políticas estables para abastecer el país, y que en este momento no lo tienen, porque al lado del SICAD 2 está todavía la ley de precios justos, que es una ley que, como lo hemos dicho aquí, no parece ser compatible el nuevo mecanismo con esta ley. Absolutamente incompatible desde el punto de vista de la lógica, pero perfectamente compatible desde el punto de vista de que ambos son mecanismos arbitrarios de asignación. Yo entiendo que la gente acude a cualquiera de los tramos del sistema de control de divisas y al final no sabe, no tiene conciencia de si se la van a aprobar o no. Este mecanismo de ruleta no permite que haya una economía consistente y estable, y se nos cobra a todos los venezolanos a través de la inflación, del ajuste de precios, de esos eufemismos como los que usa Jesse Chacón, de eliminación o recorte de subsidios, y bueno, por supuesto, de esa administración impúdica de la escasez a través del racionamiento. Pero para un aumento de tarifa en la electricidad, que es lo que se avecina. Bueno, pero es que en vez de Jesse tener el coraje de decir que eso es un aumento de tarifa, entonces dice que es un recorte de los subsidios. Yo creo que el gobierno se equivocó hace 15 años cuando intentó mantener al país a través de una política rentista de subsidios. En su momento dijimos una economía mentirosa, al final pasa la factura. Entonces ahora tienen ellos que decir con muchísima claridad que no pueden con esa política de subsidios, que el populismo tiene efectos contraintuitivos y efectos perversos que se transforman en inflación y escasez, y bueno, y por lo tanto yo creo que corresponde sincerar la política económica y retractarse incluso de ese socialismo del siglo XXI que tanto daño nos ha hecho. Claro, normalmente la gente comenta que va a los comercios, centros comerciales, y hay desabastecimiento, tiendas, restaurantes incluso que no tienen algunas cosas. ¿A dónde está acudiendo? ¿A cuál mercado se está acudiendo en este caso? ¿Y cómo están haciendo para manejar este tope de la ley de 30% de ganancia? Es decir, porque en algunos momentos pudieran acudir a tasa SICAD 1, en otros momentos pudieran acudir a tasa SICAD 2, o en otros momentos pudieran acudir a la tasa paralela, que es a la que han venido acudiendo, que ya se puede nombrar, pues. Es decir, ¿cómo están manejando y cómo pudiera normalizarse esto? Porque la ausencia es notoria en bastantes establecimientos. Bueno, hay escasez porque los mecanismos de asignación de divisas no tienen el sentido de urgencia que deberían tener. O sea, el gobierno se ha tomado todo el tiempo que ha querido para tratar de proponer una política económica. Eso en primer lugar. Hay escasez también porque el empresario no encuentra incentivos estables para invertir, para tomar el riesgo de traer productos y colocarlos en Venezuela, porque leyes como la ley de precios justos no lo permite. Y hay escasez porque yo creo que el gobierno además sigue siendo arbitrario, sigue interviniendo empresas, sigue ocupando empresas, y por lo tanto, digamos, los derechos de propiedad no están siendo respetados. Y como lo decíamos hace 3 meses, llegó el momento en el que muchas empresas dicen, bueno, vale la pena seguir. Eso es lo que está ocurriendo. Pero ¿quiénes siguen? ¿Quiénes son los valientes que siguen? Los valientes que siguen son los que no tienen plan B, o sea, los que finalmente dicen, bueno, yo aquí tengo que morir con las puertas abiertas, pero con muchísima dificultad. Por ejemplo, que los centros comerciales sigan estando pendiendo de un hilo, porque el gobierno no define una política de desregulación de los alquileres, de las tarifas. Eso no tiene sentido porque se va perdiendo calidad de servicio y los comercios van diciendo, bueno, yo aquí no me quedo para que esto se convierta en un antro. Por ejemplo, el gobierno tiene que decidir eliminar la ley de precios justos, porque esa es una ley arbitraria que no conduce a ningún lado. Y el gobierno debería simplificar el sistema de control cambiario, porque este sistema de control de cambio genera ganadores no competitivos y perdedores netos. ¿Por qué te dicen en el SICAD que vas a tener acceso a la divisa si al final la discrecionalidad es la que establece el patrón de referencia? Bueno, porque el gobierno no es capaz de decir que se equivocó, que esa trama de control de divisa no sirve. Bolsa de valores, claro. Pero no hay nada positivo. De valores, se han escuchado opiniones realmente positivas a propósito de este nuevo sistema, que si bien no es lo esperado, no es lo óptimo, por lo menos abre una posibilidad o no. ¿No lo ve así
la Cámara de Comercio de Caracas? Bueno, no lo vemos así por lo siguiente, porque que algunas empresas puedan recibir al final algunos dólares no significa que la economía funcione mejor, ni que la trama económica tenga más sentido. Yo creo que lo que habría que revisar de fondo es un plan y un proyecto económico lleno de controles que no funcionan, lleno de proyectos que no funcionan, lleno de regulaciones que no funcionan y no funcionan porque han traído todo lo contrario que dijeron y que prometieron. El sistema de control de divisas se monta aquí para garantizar la fortaleza del bolívar. ¿Se logró? No se logró. Para garantizar la soberanía alimentaria. ¿Se logró? No se logró. Para evitar la fuga de capitales. ¿Se logró? No se logró. Entonces tú no puedes seguir insistiendo con un régimen de control de divisas. Y la verdad es que la Cámara de Caracas, que siempre ha visto hacia largo plazo, no encuentra en el largo plazo que este tipo de políticas fragmentarias, incongruentes y contradictorias conduzcan a la prosperidad que los venezolanos quieren. Y nosotros no estamos para cantar loas porque una empresa recibió más divisas que otra. Pero ustedes participaron o fueron invitados a estas reuniones que dieron en el marco del tema económico, las reuniones de paz, donde hubo varios sectores, donde se aprobaron una serie de medidas, creo que 150 y tantas de las peticiones que se habían hecho, aunque algunos han asegurado acá mismo en este espacio que las 4 principales o las más importantes no se aprobaron, pero se aprobaron un grupo de decisiones. ¿Ustedes participaron allí? ¿Tienen conciencia de lo que se aprobó allí? ¿Les ha parecido positivo o no? Mira, nosotros dijimos en su momento y por escrito que para participar en un diálogo había que colocar las condiciones de un diálogo productivo, un diálogo que permitiera, en primer lugar, lograr la paz social que la calle está exigiendo, lograr la justicia que la calle está exigiendo, lograr el Estado de Derecho que la calle está exigiendo y lograr la política económica que la calle está exigiendo, que supone menos inflación, menos escasez, más inversión y más empleo. Y no vimos en su momento que esas condiciones estuvieran dadas. La verdad que nos pareció poco oportuno y poco productivo ir a un auditorio a escuchar al presidente de la República e incluso nos pareció poco oportuno entregarle de nuevo los diagnósticos. Creo que los que fueron entregaron un diagnóstico perfecto. Pero se mantienen las conversaciones aún con ciertos Se mantienen las sectores conversaciones a nivel técnico, pero uno no ve lo que dice el padre Ugalde, propósito de enmienda. Y en ese sentido lo que nosotros llamamos diálogo productivo. Si aquí no se depone una política económica llena de controles, si aquí no se respetan los derechos de propiedad, si aquí no se le encuentra sentido a una política cambiaria de menos regulaciones, y si aquí el Estado no está dispuesto a ser menos arbitrario, aquí seguiremos teniendo una economía de escasez, de sufrimiento, de desempleo y de inflación. ¿Hay suficientes divisas para abastecer el mercado nacional? Bueno, por eso digo que en el largo plazo nosotros no vemos consistencia. En todo caso, mientras el gobierno no sea transparente frente al país, mientras el gobierno no cuente con mayor disciplina fiscal, mientras el gobierno no administre mejor a PDVSA, no hay forma de que las divisas sean las suficientes, porque estamos perdiendo cerca del 40% de la factura cobrable de la factura petrolera, simplemente porque el gobierno no quiere desligarse de su relación con Cuba, no quiere desligarse de su relación con ALBA y con Petrocaribe, y no quiere desligarse de ser ese remedio de potencia Bueno, dio un rédito político en la OEA ahorita, ¿no? Así es, claro, pero esos son los magros costos o las magras ganancias que tiene una política económica tan cara desde el punto de vista internacional, que los países de la OEA sean cómplices de la violación sistemática de los derechos humanos del Estado venezolano. Víctor, cuando anunciamos que ibas a venir, muchos de los mensajes que llegaban a través de Twitter decían, bueno, pero pregúntenle si ciertamente el comercio, la economía está tan mal y cuántos comercios han cerrado. Y quisiera saber si desde la Cámara tienen ustedes, por lo menos en este primer trimestre del año, alguna cifra a propósito de cómo se ha manejado el comercio, por lo menos en Caracas, que es el área que te corresponde, si se han migrado quizás a otros escenarios donde sea más factible trabajar, o si ciertamente entre eso y las leyes laborales, pues ha habido cierres técnicos, por así decirlo. Mira, el INE reporta una disminución del número de empleadores y de patronos. Cerca de 80.000 han desaparecido. Si eso es así, tú puedes decir que han desaparecido cerca de 80.000 empresas. Mientras que en el resto de América Latina crecen las empresas todos los días porque los gobiernos hacen todo lo posible para fomentar la empresarialidad. Aún los amigos de Venezuela. Aún los amigos de Venezuela.